Muy buenos días, Napoleón. Un gran saludo para ti. Ciertamente este caso de Odebrecht, que da mucho que hablar, pues ahora nos llama la atención, entre otras cosas, porque el fiscal Tarek William Saab se niega a estudiarlo, se niega a investigarlo, a pesar de que existen evidencias que Nicolás Maduro recibió 35 millones de dólares para su campaña en el año 2013 y que inmediatamente que asumió el poder, o bueno, ya él lo tenía, pues ordenó pagos que no estaban presupuestados y que prácticamente se hicieron de manera absolutamente irregular según las fuentes que han suministrado la información a los fiscales de Brasil. Algo increíble lo que está pasando en Venezuela. Esto es solamente un ejemplo. Hacen y respetan ¿Aló? Las leyes de la forma que les da la gana. ¿Me estás escuchando? ¿Aló? 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 ¿Me oyes? 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Me escuchas, Mario? Ahora sí te escucho, ahora sí te escucho. Que es algo increíble lo que está pasando en Venezuela con esta banda de delincuentes. No les importa un comino, ni la Constitución, ni las leyes. Pasan por encima de lo que sea. Por eso es que están acabando con el país, y no es el imperialismo mismo el que lo está acabando, sino ellos, ¿no? Sí, ciertamente. Mira, Napoleón, una de las cosas que uno observa con mayor tristeza, porque somos venezolanos, y también con mucha rabia, puesto que la justicia no existe en el país, es que en el caso de Odebrecht, que es el que nos ocupa, no solamente Nicolás Maduro disfrutó de 35 millones de dólares, y que anteriormente, porque esto hay que recordárselo a la gente, Odebrecht también había pagado todas las campañas de Chávez y de otros políticos desde el inicio, cuando ellos llegaron a Venezuela como constructora, ¿no? Y existen en ese proceso evidencias, testigos, porque el grupo de Odebrecht que estaba allá y el grupo de la publicidad, que entre los cuales estaba Joao Santana, que es uno de los tipos que mayor conocimiento tiene de quiénes fueron los políticos a nivel de América Latina que recibieron estos sobornos, pero particularmente en Venezuela, porque estuvo y vivió allá. También hay testimonios de personas vinculadas a aquel momento en la Fiscalía de Venezuela, que estaban dispuestas y que inclusive hicieron hasta unos reportes. Y en lo absoluto ocurre nada. Nicolás Maduro, cuando se prendió esta discusión, nombró a su hijo, que tiene una eficiencia administrativa a nivel 0, para que se pusiera a averiguar supuestamente el estado de las obras de Odebrecht, de las cuales casi nunca estuvieron concluidas, y fue realmente un botadero de dinero del erario público venezolano, y no hubo acción. Es decir, el hijo de Nicolás Maduro no produjo ni siquiera un informe que le permitiera al país conocer en qué estado se encuentran esas obras, sino todo lo contrario, es tratar de evitar que se toque el tema, que se tomen acciones y que obviamente se aplique la justicia, motivado a que el caso de Brecht en Venezuela es uno de los más groseros. Y si tú te pones a ver alrededor, el caso, por ejemplo, de Perú, donde hay ya dos expresidentes que están siendo señalados. El presidente actual, que fue electo en el 2016, renunció a la presidencia por haber recibido un monto muy, pero muy minúsculo al que recibió Nicolás Maduro. Y ahí están, es decir, la justicia, aunque no es la perfecta, pues funciona medianamente en Perú, funciona medianamente en otros países de América Latina, pero en el caso de Venezuela no existe. El tema está olvidado del discurso oficial, y el desvergonzado del fiscal de la Asamblea Nacional Constituyente dice que no existe ninguna prueba y que esos son chismes y que él no va a hacer una investigación, lo cual absolutamente muestra la naturaleza no solamente de este funcionario público corrupto, sino del resto del régimen. Hay que aclarar que esos chismes de los cuales habla Tarek William Saab parten justamente de las declaraciones de quienes estaban a cargo de Odebrecht para sobornar a los políticos, y están diciendo todo esto justamente en el juicio que se está llevando a cabo en Brasil. O sea que chismes no son. Sí, ciertamente. Bueno, mira, esto es un ejemplo más para los venezolanos que pueden recibir cierto grado de información, y para el mundo,
de que en Venezuela no existe justicia, que esa racha o esa guerra que hablan de anti la corrupción, etcétera, es una fachada, es una lucha de bandas delincuenciales que lleva sola y únicamente a el deseo de un grupo de esa mafia enorme de controlar y mantener el poder. Es decir, no hay justicia. Tú lo ves con otros casos de PDVSA, por ejemplo, que es con lo que el régimen hoy en día hace mayor publicidad a nivel internacional, diciendo que ellos colocaron prácticamente a 80 ejecutivos en las cárceles. Y si tú te pones a revisar los casos, tú te das cuenta que en la mitad de ellos, los que son o deberían estar presos no están presos, los que no deberían estar presos están en la cárcel, y los que ¿Aló? en las cárceles, sino que están en lugares privilegiados tomando whisky. Es decir, es un desorden a nivel general, no tiene ningún paradigma tal vez en la historia de los países de América Latina, que es lo que está ocurriendo en Venezuela y con la supuesta aplicación de la justicia. O sea, hay muchísimos casos, Napoleón, que la gente dice, o por lo menos el fiscal dice que está presa la gente, y no es así, es falso. Es decir, están resguardados pero viviendo lo más bello y lo más bonito. Y te pongo el caso, por ejemplo, del capo Wally Macle, ¿no? O sea, son cosas que para la gente de afuera es muy difícil entender, pero nosotros los venezolanos que sí pateamos Caracas, podemos explicar muy bien dónde queda el helicoide, dónde queda la DICIP y dónde está Wally Macle y estos otros personajes. Sí, bueno, es algo vergonzoso, pero bueno. Maybor, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muchísimas gracias, un abrazo, Maybor, ¿sí? Un gran abrazo, Napoleón. Maybor Petit, excelente periodista. Saludos, les habla Napoleón Bravo para invitarles a que nos sintonicen a través de aevestereo.com todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana en 24 horas radio. También todos los días, 4 veces al día, de lunes a viernes, en tal día como hoy, en diferentes horarios, en la mañana y en la tarde. Y los fines de semana, sábado y domingo, desde las 3 de la tarde y hasta las 6, en nuestro programa de todos los años. Gente en ambiente, lo mejor de nuestra vida. aevestereo.com. Nuestro país más cerca de ti con AEV Estéreo. Descarga la aplicación para Android o iPhone en el Google Play y App Store. Escucha tus programas de humor, noticias, deportes y actualidad por la radio de los venezolanos en el mundo. AEV Estéreo, tu país más cerca de ti. Sound system.